Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Debate Abierto. Hoy, primarias panameñistas, y tenemos invitado para esta ocasión al precandidato presidencial en las primarias del Partido Panameñista, José Isabel Blandón. Señor Adames, bienvenido al programa. Gracias, buenas noches, amigos televidentes, buenas noches. Bienvenido, alcalde en licencia y precandidato a la presidencia de la República. Se espera una competencia equitativa en igualdad de circunstancias, lo cual es bueno. Y lo digo en el sentido para los que son los favoritos. Y en este caso usted es uno de los favoritos. Ahora, déjeme aclarar acerca del señor Echelecua, al que también invitamos. La contraparte, ¿no? Exactamente, lo invitamos y estaba programado para el día de ayer, pero pues no recibimos respuesta de parte de su equipo de campaña acerca de estar en el programa. La única respuesta es sí, y tengo que ser transparente en eso. Él dijo que quería estar junto al señor Blandón para asistir. Y le expliqué que ya en el pasado él había venido acá al programa y la condición era que le dedicamos un programa a cada candidato o tiempos en el programa, así como hemos hecho en el resto de las primarias de los partidos. De ahí pues no obtuve más respuesta, así que asumo pues que no va a participar esta semana porque ya tenemos compromiso también con el FAT, que cierra campaña el día de mañana y también tiene primarias el domingo, así que va a ser muy difícil ya poder entrevistarlo. Así que cumplimos con el señor Blandón, que muy gentilmente aceptó regresar acá al programa. Vale esa observación, pero mire, vamos a entrar en materia, abogado Blandón, porque dentro de me puse a leer, ¿no?, algunas de las declaraciones que usted ha dado, y dentro de las propuestas que usted está poniendo por delante, está que usted ha dicho que en la primera semana de gobierno usted va a anunciar una consulta popular para que sean los ciudadanos quienes escojan si se quiere o no una asamblea constituyente. Sería tan amable ampliar eso porque ya tuve una experiencia, ¿no?, de que se prometió que en los primeros pasos se tomarían en esa dirección, no se cumplió. Usted, la garantía de que va a poder hacerlo, ese cambio tan aspiracional para la mayor parte de los panameños, ¿no? ¿Cómo no? Desde el fin de la dictadura a finales del 89, en Panamá se ha estado debatiendo la necesidad de una nueva constitución. Y muchos hemos estado planteando que esa nueva constitución debe aprobarse a través de un proceso constituyente. Han pasado 28 años, 6 gobiernos. Y a pesar de que en algunos momentos se ha hablado de la constituyente, no hemos pasado de hablar de la misma. A lo largo de esos 28 años, algunos hemos sostenido un discurso coherente, constante, a favor de una asamblea constituyente, de una nueva constitución. He sido uno de ellos. Y por eso, cuando digo que como presidente de la República, de las primeras cosas que haría sería convocar a una consulta, a un referéndum, como se le quiera llamar, para que el pueblo decida si quiere o no una asamblea constituyente, me lo pueden creer porque es lo que he estado planteando toda la vida. De hecho, en el 2004, siendo legislador, propuse un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para introducir en las elecciones del 2004 la llamada quinta papeleta, siguiendo el ejemplo de la séptima papeleta en Colombia, que fue el antecedente de la constituyente y la constitución del 91 en Colombia, ¿no? Entonces, con el propósito de que en esa elección del 2004 la gente dijera sí o no a la constituyente. Lamentablemente, la mayoría en la asamblea no aceptó esa propuesta en aquel entonces y seguimos hablando del tema, pero no lo aterrizamos. Conmigo en la presidencia, finalmente vamos a tener por lo menos la oportunidad de decir si quieren o no la constituyente. Y si la gente dice que sí, vamos a ir adelante con el proceso. ¿Qué habrá pasado en esta oportunidad? Disculpe, señor Adames, porque es que sí a mitad de año hubo un interés de parte del Ejecutivo de llevar la propuesta ya a decisión de la Asamblea de Diputados. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué razón eso no avanzó? ¿Será solamente por las discusiones o las diferencias que tiene Ejecutivo con Legislativo? ¿Hay algo más de fondo? Mira, si hubiese la voluntad de hacerlo, se habría aprobado en la Asamblea la quinta papeleta en las elecciones de mayo del 2019 para decir sí o no a la constituyente, no para elegir constituyente. Sí, pero, exactamente. Que pero sea sí propuesta, para ¿no?, elegir, para votar si se quería o no la constituyente y que el próximo gobierno empezara con esa responsabilidad, con ese compromiso. Pero hay mucha gente que habla de constituyente, habla de cambio constitucional, pero en realidad no tiene el compromiso de hacerlo.
Y ahí reitero, lo que hace la diferencia conmigo es que no es algo que estoy planteando ahora en este proceso electoral. Tengo 28 años de estar planteando lo mismo. O sea, como Miguel Antonio Bernal o como Toto Álvarez, que tenemos toda una vida de estar planteando la necesidad de un cambio constitucional. Entonces, conmigo eso es lo que le da seguridad al que me está escuchando de que en la presidencia de la República yo sí lo haría. Yo sí haría esa convocatoria. Usted en la declaración a la cual hago referencia o en comento, usted dijo, en mi primera semana en Palacio. Así es, la primera semana de julio. Así va a ser. Así. Y lo digo así de manera concreta porque estoy con todo el compromiso de hacerlo. Porque es en lo que he creído y por lo que he luchado durante toda mi vida adulta prácticamente. Ahora, ese es el compromiso de hacer. ¿Qué hay dentro de esa constituyente lo que propone el señor Blandón específicamente? La manera en que se eligen a los diputados, tengo entendido. Por supuesto. ¿Eso qué implica? Implica que hoy en día parte importante de los problemas que tenemos con la Asamblea Nacional es la forma en que los diputados se eligen, a través de circunscripciones electorales llamadas circuitos, que son pequeñas, y al ser pequeñas lo que hacen es propiciar el clientelismo. Y eso está estudiado en derecho electoral a nivel comparado. Entre más pequeña es la circunscripción, más probabilidades de que a través del clientelismo se ganen las curules. Moriría el circuito electoral como se conoce. En mi propuesta, por supuesto, eso lo tendrá que decidir la constituyente a través de sus constituyentes, pero en mi propuesta sería volver al sistema que teníamos antes del 72, que era diputados provinciales, ¿no? Una circunscripción más grande que garantiza que no es a través de bolsas de comida y de materiales de construcción o bonos que es que vas a salir electo diputado. ¿Cuántos diputados por provincia es su propuesta? Bueno, mire, eso va a depender de la población de cada provincia. Yo diría que uno puede funcionar en Panamá perfectamente con una asamblea de 50 y tantos, 60 bajos diputados, no necesariamente los 71 que tenemos hoy en día, ¿no? Pero yo creo que más importante que eso, reitero, es que asegurarnos que sean 40 o sean 60, sean escogidos de una manera que garantice un procedimiento menos vinculado al clientelismo y a las prebendas. ¿En qué momento se escogerían? ¿A medio periodo entre un periodo presidencial y otro o al mismo momento que las elecciones? Porque eso también es parte de la discusión. Mira, esos son temas que definitivamente habría que discutirlo en el marco de una asamblea constituyente. Hay posiciones a favor y en contra, ¿no? Creando unas elecciones de medio término, hay ¿no? países en donde las elecciones son todas el mismo día, como es el caso de Panamá, y hay otros países donde las elecciones se hacen en fechas separadas. Y he hablado con gente donde hacen las elecciones en fechas separadas y dice que preferirían que fueran todas el mismo día, como hay gente que piensa que sería conveniente hacerlas en fechas separadas. Lo que sí me parece que sería conveniente es que las elecciones nacionales, de autoridades nacionales, y las elecciones de autoridades locales, alcaldes y representantes, sí posiblemente sería conveniente que separarles y hacerlas en fechas distintas. Ahora, y en el caso de la elección de los magistrados a la Corte Suprema, porque hablamos de diputados por un lado, pero el otro tema son los magistrados. Esa es la pregunta que le iba a formular. ¿Sabe por qué? Porque usted está proponiendo algo que es una deuda pendiente. Primero, hay un vacío, y usted es abogado, y usted sabe lo que quiero decir, cómo se ha permitido, el tiempo ha pasado, las páginas del calendario pasan y todavía no se ha resuelto el tema de los magistrados. Usted está diciendo que el propósito suyo es modificar, cambiar el sistema que está ahora mismo vigente. ¿Cuál sería el cambio que usted haría con relación a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Mira, habrían dos posibilidades. El mismo mecanismo que hoy tenemos, garantizando la etapa previa de selección con participación de sociedad civil. Propuesta de la sociedad civil. O sea, hoy en día tenemos el mecanismo del Pacto de Estado por la Justicia, que realmente es un mecanismo de buena fe, que realmente eso no está ni en la ley ni en la Constitución. Una alternativa podría ser constitucionalizar ese mecanismo, decir que esto es así como debe ser, porque la Constitución establece este procedimiento. ¿Usted lo haría en ese caso? De nuevo, eso lo tiene que hacer la Asamblea Constituyente. Nosotros lo que abriríamos es la discusión al respecto. Y yo estoy de acuerdo con que cambiemos la forma en que se escogen los magistrados. Y te digo, hay dos alternativas que podrían ser. Una es esta,
constitucionalizar el procedimiento que se acordó en el Pacto de Estado por la Justicia. Y yo agregaría a eso poner una mayoría calificada para aprobar, ratificar los diputados, los magistrados en asamblea, o sea, en vez de la mayoría, de la mitad más uno, dos tercios, o seguir el ejemplo de Colombia. En Colombia los magistrados lo nombra una instancia del mismo órgano judicial, que es el Consejo Superior de la Judicatura, que no es el Ejecutivo y la Asamblea, es este Consejo Superior. Se propone que sea el próximo gobierno, de acuerdo a algunos diputados, que sea el próximo gobierno el que decida el futuro de estas vacantes que hay en la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted la ve de esa manera o usted cree que va a ser esta administración? Mira, constitucionalmente le corresponde a este periodo nombrar esos dos magistrados. Lo que está planteando el diputado Pedro Miguel González es violentar el principio que está en la Constitución del nombramiento escalonado de los magistrados, porque lo que él quiere, pensando que ellos van a hacer gobierno, nombrar dos magistrados más de lo que le corresponden en su periodo constitucional. Así es. Y entonces eso lo que llevaría es alterar el balance que la Constitución estableció de que un solo presidente no nombrara pero en la práctica puede suficiente. ocurrir. Pero en la práctica puede ser que ocurra. De que en la práctica puede ser que ocurra, pero lo que dejó de manera muy clara establecida el diputado Pedro Miguel González es que lo que ellos están buscando, pensando en que van a ser ellos los que van a estar en la presidencia, es poder nombrar más magistrados de lo que les corresponde constitucionalmente hablando, afectando ese principio que está en la Constitución de que un solo presidente no nombre más allá de cierta cantidad de magistrados. Entonces, ¿Está de acuerdo con eso de que un presidente tenga ciertos términos para ese propósito? Bueno, es que la otra propuesta que usted tiene en esa misma línea es quitar el excesivo presidencialismo, y eso sí es una pregunta que tiene que resolver. ¿Cómo va a hacerlo? Porque cuando llegan a la presidencia a todo el mundo le gusta el presidencialismo y se olvida de lo demás. Sí, pero no me quiero ir de los magistrados. Sí. Me amplía, por favor, eso de su perspectiva como futuro presidente de la República. Sí, pero es que lo primero que quiero dejar claro, estimado amigo Adames, es que el presidente de la República no es el que va a decidir qué va a estar en la Constitución. El presidente de la República lo que va a iniciar es el proceso de convocatoria a una asamblea constituyente. No, estoy hablando del modelo, el modelo para la designación de magistrados. Correcto. De nuevo, los constituyentes electos son los que van a decidir cuál va a ser ese modelo, no es el presidente. Sí, sí. No, y mientras Entonces, tanto, el presidente puede tener una opinión al respecto. No, pero lo que va a estar en la nueva constitución lo van a decidir los constituyentes. No, yo me refiero a lo siguiente, usted sabe que es así. A ver, el Pacto por la Justicia dijo, tenemos esta lista. Al final del día, el presidente dijo, estos son. A eso me refiero. O sea, lo que dice el señor Rodríguez. O sea, el presidencialismo es demasiado pesado, pero es que ¿no? El Pacto de Estado por la Justicia es un acuerdo de buena fe. Por eso. Eso no es ni ley. No, pero está la palabra pero está la palabra de una... Pero ¿me explico? Eso no es una ley. No, eso no es una ley, ni está en la Constitución, ni nada. Pero la palabra es ser ley. En este caso, de caballero, por lo menos, ¿no? Bueno, pero es que la palabra era que ellos opinaran y se tomara en cuenta la evaluación. La palabra nunca fue que tenían que poner lo que ellos pusieran de primero, segundo y tercero. El asunto es que se tomó en cuenta. Eso no fue así. Pero sí se tomó en cuenta el Pacto de Estado por la Justicia en las promesas. Sí. Y creo que, pues, esas promesas, mucha gente las tomó en función de lo que ya era la ley y que se iba a cumplir con eso. Y creo que ahí es donde se generó la confusión. Pero continuemos hablando del tema después de la pausa aquí en Debate Abierto, sobre todo porque gira en torno al presidencialismo. Y hay que entender que usted plantea, quizás no en función de las propuestas constitucionales, sino en función ya de ganar las elecciones, ¿cuál sería su propuesta para ver de qué forma se descentraliza un poco más el poder y se deja de ver todos los problemas en función del presidente de la República? Después de la pausa continuamos aquí en Debate Abierto. Necesitas tener a alguien que venga de la gestión pública, no los empresarios que piensan que llegan y es la empresa de ellos. Live, le aviso que estamos en Facebook Live. Sí. Estamos ahí también la gente escuchando. Sí. Esa es una buena advertencia. Sí, advierta a todo el mundo eso. Pero es cierto, el espacio para cogobernar es un asunto... Yo me pongo en lugar del que gana. Y yo busqué los votos, yo hice un trabajo de no sé cuántos años para estar aquí. No se puede ver como un botín. Yo creo que eso hay que verlo. Pero es muy difícil. Si somos democráticos, ¿no? Sí, pero es muy difícil. Somos democráticos. Es muy difícil porque dice el candidato, ven acá, pero si yo fui el que caminé, yo conseguí los votos, yo llegué aquí. Y ahora tú me vas a decir a mí que yo sé que... Es difícil. Pero humanamente es difícil. Pero el que te dio el voto también tiene... Por eso es más allá que la silla. El que te dio el voto dice, yo te llevo ahí arriba.
Sí, pero hay un tema de representatividad. Muchas de estas organizaciones son gente que tiene 20, 25 años, está ahí, siguen una elección, Sí. ¿no? Y entonces quieren decidir por sobre el que sí fue una elección. Le propongan a ustedes, yo voy a sopesarlo, me explico. Pero el presidente dio a Es entender difícil, cómo iba. es difícil. Revisa Y la historia. nadie vacilaron lo un poco ha hecho. abogados. ¿Ah? Un poco abogados se sintieron ya que tenían el saco planchado y toda vaina. Soy yo. Sí, pero es que yo te digo de nuevo, un presidente, un diputado va a una elección en donde en Panamá vota el 70 y pico % de las personas en las elecciones y un presidente del colegio de abogados se escoge en una elección donde no vota ni el 5% de los abogados. Sí. O sea que al colegio le Que al faltaba- final el próximo presidente también va a tener que escoger a los magistrados de la Corte. Sí, entonces, La Constitución no se va a cambiar todavía sí, para que no le entonces escojan. esos son temas en que Sí. tú dices, bueno, agarra un partido político, se queda con el colegio de abogados y quiere ser ese partido a través del colegio de es que abogados que muchas veces el decide quién va a ser colegio los de abogados magistrados. se ha plegado al Bueno, el Colegio al de gobernante. Abogados y otros gremios también. Sí, no, pero estoy hablando del colegio de abogados. Sí. Se han plegado al Sí. que está en ese momento. Pero es que yo te digo, en Panamá hay un tema de representatividad serio en los gremios. Eres parte del colegio de abogados. Yo soy parte del colegio de abogados. En los gremios Pero y muchos otros en los sectores, no gremios. solamente Cuando los tú gremios. vas al gremio de los docentes también, Sí. tú te encuentras ahí que hay gremios donde votan 200, 300 maestros. Y hay decenas de miles de maestros. Entonces, ¿qué representatividad tú tienes sobre todo el gremio? Sí. Así es. En este gobierno, por ejemplo, AEVE, que es la Asociación de Educadores de Veraguas, tuvo o sea, levantaron el perfil mucho en función de lo que estaba ocurriendo con todos los maestros. Antes veíamos que eran los maestros independientes, no, esta oportunidad fue AEVE. O sea, y debe ser por una razón estratégica de ellos, no sé qué es lo que hay No, detrás, AEVE desde el gobierno de Martinelli está teniendo mucho más desde allí, beligerancia que... pero aquella asociación de maestros independientes y los demás Pero fueron es que parte anulados, de lo que pasa es eso. O sea, la Asociación de Maestros Independientes votaban 200 maestros ¿sí? para escoger al secretario. Entonces, tú sabes, ¿qué representatividad tú tienes cuando a ti te escogieron 200 personas Es de que- un gremio que tiene, qué sé yo, 40, 50 Ese es mil el miembros? detalle, ese es lo que yo creo que es lo que está detrás del presidencialismo exacerbado. Complicado. Continuamos aquí en Debate Abierto. Hoy estamos conversando con el precandidato a la presidencia por el Partido Panameñista, José Isabel Blandón, ya de cara a lo que va a ser la última milla, el último kilómetro antes de llegar a las primarias del Partido Panameñista este domingo, señora Adames, y vamos a hablar del presidencialismo exacerbado. Sí, ese es uno de Sí. de los males que nosotros hemos visto con el paso de los años que no se han modificado. Porque yo sospecho que es muy difícil cuando uno tiene un entorno de gente que le dicen acá, pero tú eres presidente, los otros lo hicieron porque tú no. O sea, entra una serie de factores que lo puedo comprender. Pero ese tipo de entrega de una cuota del poder, ¿ok? Y decir, ¿sabe qué? Yo voy a cambiar esto para el del país. Se necesitan ciertas condiciones también. El presidencialismo le ha hecho mucho daño al país, usted lo sabe, alcalde. Porque unos se han sentido emperadores, otros se han sentido gerentes. Al final del día piensan que el país es un potrero, algunos, y otros que piensan que es una gerencia donde ellos toman decisiones como miembros, directores de la Junta Directiva. ¿Cómo haría usted para cambiar esa dinámica, abogado Blandón? Porque realmente yo entiendo el factor humano. Sí. Bueno, mira, primero está el tema del cambio constitucional, que una de las cosas que debiera cambiar en la Constitución es precisamente minimizar ese presidencialismo que hoy en día tenemos. La cuota de poder. La cuota de poder del órgano ejecutivo, el centralismo que tenemos hoy en día. Pero hay cosas que pueden suceder sin llegar al cambio constitucional. Y hay dos procesos que pienso impulsar desde la presidencia de la República. Uno es el de la descentralización y otro es el de la desconcentración. Y paso a explicarme. La descentralización es lo que ya inició el presidente Varela, pero que todavía está en una etapa muy incipiente, ¿no? El presidente Varela tomó la decisión de traspasar anualmente 230 millones de dólares aproximadamente que tenía el gobierno central, que gastaba el gobierno central, y pasárselo a los municipios de todo el país para que estos los pudieran invertir en sus respectivas comunidades. Son 230 millones al año desde el 2016, 16, 17 y 18,
estamos hablando ya de 690, 700 millones de dólares. Que el gobierno pudo haber destinado esos recursos para el fin que ellos quisieran. Se lo pasaron a las alcaldías y juntas comunales de todo el país, donde la mayoría son del PRD y de Cambio Democrático. Y esto es importante señalarlo, porque esto es algo que pasó en este gobierno. Pero eso tiene que ir acompañado también de competencias y, a mi juicio, de más recursos. Entonces, ¿cuál es mi compromiso con la descentralización? A partir del 2020, como una suma adicional a la que ya se está dando, nosotros aportaremos el 1% del presupuesto general del Estado a los gobiernos locales de todo el país. En un presupuesto de 24.000 millones, estamos hablando de 240 millones de dólares al adicional año. A lo adicional a los 230. Eso implica duplicar el presupuesto de la descentralización. Pero ¿cómo haría usted para evitar la inoperancia? Bueno, allá vamos. Ajá. Eso no puede ir como un cheque en blanco, eso tiene que ir definiendo claramente, bueno, estos recursos adicionales, pero lo que hoy en día hacía el gobierno central, ahora lo vas a hacer tú. Y esas son las competencias que habría que definir. Por ejemplo, si me preguntaras a mí, yo diría el mantenimiento de calles en las ciudades debería pasar a los gobiernos locales y ya no debería ser una competencia del Ministerio de Obras Públicas. Pero tanto dinero, señor Blandón, tiene que estar bajo el tamiz de lo que es la rendición de cuentas, porque parte del problema en este país es que no hay rendición de cuentas. Por supuesto. Pero ahí tendríamos que ir acompañando el proceso de descentralización, construyendo ciudadanía. Hay que explicarle a la gente que en la medida en que los recursos van a estar administrados por sus autoridades locales que están más cerca de ellos, ellos tienen que asumir también como ciudadanos una mayor responsabilidad de poder rendir, o sea, de exigirle que rindan cuentas a estas autoridades locales, de exigir ver qué se está haciendo con el recurso que se les está asignando, porque, hombre, vamos a hablar del distrito de Las Palmas en Veraguas, por ejemplo. Hoy en día ese distrito recibe $500.000 de la descentralización, más los 110.000 que le llega a cada junta comunal. Con lo que estoy planteando, a partir del 2020, Las Palmas recibiría 1 millón en vez de 500.000 y cada junta comunal en vez de 110.000, $220.000. Para eso se requiere una administración seria, además responsable y transparente, alcalde. Yo me refiero a eso. Ajá. Tenían 0, ahora van a tener 500, 600, $1 millón. Tiene que haber una estructura administrativa. ¿Se ha tomado eso en cuenta para Por supuesto. Sí, es que claro, pero reitero, es que tenemos que perderle el miedo a la descentralización. Si nosotros somos el país más centralizado de América Latina. Tú vas a Colombia, vas a Costa Rica, vas a Nicaragua, a El Salvador, en Guatemala, los acueductos los manejan los municipios. Claro. El metro de Medellín, el metro de Lima, el metro de Quito, lo administra el municipio, no es el gobierno central. Ese es el modelo que usted está viendo. Entonces, ese es el modelo al que debemos aspirar. Ahora, y nosotros lo que estamos planteando es esta descentralización que ya inició, debe continuar y seguir avanzando. La descentralización hoy, como la conocemos acá en Panamá, tiene ciertas limitantes para la inversión que se hace en los municipios. Usted habló acerca de que al duplicarle las cantidades, también harían o estarían en disposición de hacer inversiones para que carreteras, ¿qué otro tipo de obras? Sí, ahora mismo la ley de descentralización tiene un listado de cosas que puedes hacer que es bastante amplio. Ajá. Pero digamos que son competencias que compartes con el gobierno central. Exacto, ¿no? No es que ya está dicho, bueno, esto lo vas a hacer tú ahora. Eso tiene que pasar también, ya tiene que comenzar a decir, estas cosas no las va a hacer el gobierno central, estas cosas las va a hacer el gobierno local porque son responsabilidades de la autoridad local, porque son problemas locales que no debiera estar viendo el gobierno central. El tema, por ejemplo, de los huecos de las carreteras, o sea, en diferentes comunidades, y no hablo de las carreteras que pasan por todo el país, sino puntualmente de huecos en carreteras en el corregimiento en Betania, por ejemplo. O sea, eso no puede ser tema de las juntas comunales, porque cada vez que hay un hueco en Betania hay que llamar al ministro y cuidado, es hasta el presidente para que resuelva un hueco. Eso es precisamente lo que estamos planteando, que tú no puedes depender, o sea, un país no puede funcionar si para resolver cada problema, y más los problemas que son eminentemente locales, tú tienes que depender del presidente, de un ministro para que lo resuelva. Una escuela, no hay techo o hay palomas en la escuela. La gente sale a protestar, por ejemplo, pidiendo que vaya la ministra de Educación. Ejemplo, y siempre le cae a la ministra, y si no va a la ministra le cae al presidente. O sea, son casos muy puntuales, correcto. escuelas entonces, muy puntuales. A eso es a lo que me refiero.
tenemos que... El siguiente paso es la Ahora, descentralización. para eso es voluntad, pero también hay ley y también hay reforma constitucional, ¿no? Porque Correcto, pero en este caso, para lo que estoy planteando, no haría falta una reforma a la Constitución. pero sí reforma a la ley. Pero sí reforma a la ley. Oiga, Y lo que sí creo que en una reforma a la Constitución habría que consolidar la descentralización. El otro proceso que creo que es necesario hacer en Panamá es el de la desconcentración. ¿Qué es la desconcentración? Es que dentro del mismo órgano ejecutivo tú tienes una excesiva concentración. Tienes direcciones regionales en los ministerios, tienes gobernadores que están prácticamente pintados en la pared, porque legalmente no tienen competencias. Entonces, ¿qué sucede? Por darte un ejemplo, en Chiriquí alguien quiere construir una barriada, una urbanización. Presenta los papeles en el MIBI regional, pero el MIBI regional no tiene competencia para aprobar eso. Simplemente es como una oficina de recepción de documentos. así es. Recibe los documentos y los manda a Panamá Así es. para que en Panamá le den el visto bueno a la barriada. Así hay muchos trámites. Entonces, lo que estamos hablando de desconcentrar, comienza a darle competencia a las direcciones regionales, al gobernador, que al final y al cabo el gobernador es el representante del presidente en la provincia. Hombre, si tú pones a alguien de representante tuyo en la provincia, es porque tú tienes un mínimo Ahora, ¿qué se necesita de para confianza hacer en eso? esa persona. Son reformas legales también, no requiere un cambio constitucional. Mira, lo que sí quizás requeriría un cambio constitucional es que nosotros nos sentáramos a discutir si queremos que los gobernadores sean electos, como ocurre en otros lugares. Y ya eso es parte de la Ya constitución. eso sería una parte de la constituyente, pero el gobernador, como está ahora mismo, siendo el delegado del presidente en la provincia, debiera tener, a mi juicio, algo más de competencia de lo que hoy en día tiene, ¿no? Porque hoy es más bien una figura decorativa, que va a inauguraciones, va a cosas, representa al Ejecutivo, pero no tiene poder de decisión. No, es un híbrido Sí. entre alguien que es electo y alguien Sí. que es designado. Ahora, yo no quiero perder la oportunidad en este bloque de entrar en materia económica, porque está claro que hay una desaceleración en este momento, que al próximo presidente le va a tocar reactivar la economía. ¿Usted qué propone de llegar allá? Mira, lo primero y principal, diálogo. Abrir un diálogo con el sector privado, con los gremios, con los sindicatos, y sentarnos a ver sector por sector qué es lo que sería necesario, qué podría aportar el órgano ejecutivo para ayudar a incentivar la inversión privada en ese sector y dinamizar el sector en específico. Por ejemplo, el sector turismo. Hay una ley que crea el Fondo de Turismo, que crea una instancia que creo que es muy positiva, que le da amplia participación al sector privado para decidir cómo se invierten los recursos de promoción del país. Pero la ley quedó, por utilizar una expresión muy panameña, mocha, porque realmente la ley quedó diciendo que el fondo iba a estar constituido por un monto máximo de 20 millones de dólares. Y más bien debió decir por un monto mínimo de 20 millones de dólares. Porque para promover el país vamos a requerir mucho más de 20 millones de dólares al año. Y tenemos que tomar la decisión de invertir más en la promoción del país. Turismo, esa es la primera. Tengo una pausa, ya regresamos y continuamos hablando de economía, que es un tema que preocupa a muchos. Y también entender, porque yo pensé que en el arranque iba a hablar acerca de inversión pública, ya que las últimas dos administraciones han apuntalado la economía con inversión pública, y ahora quedo con la duda, a ver cuál sería su propuesta en ese sentido. Después de la pausa, aquí en Debate Abierto. Y una cantidad de obras, y a ver si hay otras opciones de obra más. El tren a Chiriquí, ¿va o no va? Una cantidad de generadores de empleo, ¿no? Sí. durante el periodo de la construcción. El problema es ese, que no son sostenibles en el tiempo. Sí, porque son coyunturales. Me he explicado, Claro. bueno, caso Martinelli, ¿no? Y esto va por en esa dirección de lo que es la infraestructura. ¿Cómo impacta eso y cómo está viendo? Pero por él arrancó por el lado del turismo y yo creo que ayer hablamos del turismo. Era el turismo. Sí. Ese es un generador. Sí, yo vi parte del programa. Ahora, ¿qué tanto? Y ahí es un reto a la Cámara de Comercio, porque históricamente las últimas dos administraciones, la Cámara de Comercio casi ha estado pintada en la pared. O sea, el comercio en este país ha dependido, y tú lo estás viendo ahora mismo, de toda la inversión pública y todo lo que dinamizó de manera indirecta la economía. Por eso estamos como estamos. O sea, realmente la inversión privada ha sido muy baja, muy poca, y eso es real. Y viendo, creo que esa es parte de la discusión y el dilema que tiene
el presidente en este momento con la Cámara de Comercio, porque realmente dependieron mucho en el gobierno de Martinelli y siguieron dependiendo en el gobierno este. Entonces, ¿cómo dinamizas eso? Es parte del reto ahora mismo, ¿ah? Y es un reto grandísimo. Porque por más metro que se quiera hacer, o por más nuevo puente, hay una cantidad finita de nuevos empleos y una inversión ya estimada y designada. No es nada por arriba de... Vamos con el turismo, vamos a terminar el tema del turismo, entonces entramos en infraestructura. ¿Viste el programa ayer, no? No lo vi todo, pero sí vi parte, porque es que me acordé y pensé que iba a estar mi colega. ¿Y es tu colega? Chelecu. Que me no es serio que me habían dicho que Sí, venía. me habían dicho que venías. Yo me quedé en eso, ¿no? Cuando aprendí yo dije, ¿qué pasó? Él venía, pero de repente me salió. Me dijeron eso. Dije, yo, bueno, ok, no podemos hacer otra cosa. El turismo tiene unas facetas interesantes, ¿no? Y yo sí creo que Panamá tiene... Bueno, ahora te la pregunto. Continuamos aquí en Debate Abierto conversando con el precandidato a la presidencia del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, primarias del Partido Panameñista este domingo, y esta semana pues dedicamos el lunes al tema, queríamos dedicarle el martes, pues el señor Chelecu lamentablemente pues decidió no venir, y hoy miércoles tenemos al señor Blandón. Señora Davis. Ayer hablábamos nosotros aquí en este programa de la importancia del turismo, pero también del turismo ecológico. Hay una beta muy valiosa e importante. Pero ayer también se conoció que Panamá, en una lista de una publicación que se llama Lonely Planet, Panamá es el cuarto destino que va a ser de los que la gente más se va a decidir a visitar. Lo que a mí me preocupa es que si nos guiamos por eso de la intencionalidad, si nosotros realmente hemos sacado provecho, no de las estructuras que tenemos aquí, que si infraestructura, no, estoy hablando de los privilegios que tenemos nosotros aquí en cuanto a una densidad, en cuanto a los bosques de Panamá, bosques tropicales, dos océanos que están a nuestra disposición. ¿Qué planes tendría usted en el sentido ese de reenfocar tal vez a Panamá como destino turístico, pero no de edificio del Tornillo y este tipo de cosas, sino su riqueza natural que tenemos nosotros? ¿Cómo la visualiza usted, señor Blandón? Sacarle provecho a ese regalo de la naturaleza. Bueno, mira, primero soy un fiel creyente de que a través de la industria del turismo, Panamá tiene uno de sus pilares fundamentales de crecimiento económico y desarrollo humano en los próximos. Es una fortaleza 20 que tenemos. Para mí tenemos un enorme potencial que no hemos sabido aprovechar. Parte debe ser una mayor promoción del país a nivel internacional y por eso reitero, creo que no deberemos estar hablando de 20 millones al año de promoción, deberíamos estar hablando por lo menos de 40 millones de dólares al año para promover el país. Pero más la biodiversidad que, por ejemplo, que las infraestructuras, lo que usted está hablando. Por ejemplo, la biodiversidad. Yo creo que Panamá tiene muchas cosas, tanto la ciudad de Panamá como el país en general. Yo no creo que el único potencial de Panamá sea el ecoturismo. El ecoturismo es definitivamente uno de ellos. Pero nosotros también como destino gastronómico, como destino cultural, tenemos un gran atractivo. Y no podemos olvidar además que el principal atractivo turístico de Centroamérica es el Canal de Panamá. Tampoco nos podemos querer inventar cosas. Y la selva virgen, alcalde, la selva virgen es la que le da el agua. Cuando vas a los buscadores, cuando vas a preguntar la opinión de las personas que visitan Centroamérica, el principal atractivo turístico de Centroamérica es el Canal de Panamá. Pero el que más ha explotado Costa Rica, está hablando de la región Costa Rica, ha explotado muy bien ese turismo. El ecoturismo, sí, y no digo que no, pero creo que Panamá tiene mucho más que solamente ecoturismo. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que hay que empoderar también a los gobiernos locales. Mira, en la ciudad de Panamá nosotros creamos la Corporación Metropolitana de Turismo. Y tengo que decir, nosotros nos sentimos en parte responsables de la publicación de Lonely Planet. Porque si tú vas a ver lo que dice Lonely Planet habla de los 500 años de la ciudad. Porque es parte de lo que la ciudad de Panamá ha estado promoviendo afuera, de que estamos por cumplir 500 años y hay toda una programación de actividades a lo largo del próximo año a propósito de los 500 años.
y en la publicación que salió ayer específicamente mencionan el tema de los 500 años de la ciudad y de esa programación que es la alcaldía la que la está realizando. Entonces, ¿qué otras cosas deben suceder a mi juicio? Bueno, nosotros tenemos que acondicionar el país con la facilidad de infraestructura para poder recibir el turismo que queremos recibir. Eso implica carreteras adecuadas para llegar a algunos de estos destinos turísticos, implica tener la infraestructura sanitaria, agua potable y demás para poder atender estos turistas. Yo creo, por ejemplo, que nosotros tenemos que ponernos en el próximo gobierno como una prioridad las carreteras hacia Costa Arriba y hacia Costa Abajo, ¿no? El puente sobre el canal del lado de Colón va a estar terminado y en el área atlántica, y tenemos una situación ahora mismo muy complicada de carreteras en muy mal estado, tanto en Costa Arriba como en Costa Abajo. Esos proyectos de carretera, a mi juicio, tienen que ser una prioridad, no solamente por la gente que vive allá actualmente, sino por el potencial turístico que tiene la provincia de Colón. También tenemos que pensar nosotros en mejorar el acceso vial, por ejemplo, en todo lo que es el área de la península de Azuero, el área de Bocas del Toro, donde nosotros podemos incorporar esas áreas al desarrollo del país a través de la explotación de la industria turística. Entonces son aspectos que para mí son importantes. Pero quisiera, Atenógenes hizo un comentario que no quisiera dejar pasar sobre el tema de que no mencionaba inversión pública. Así es. Y no menciona inversión pública, ¿por qué? No porque no piense que habrá proyectos de infraestructura en el próximo gobierno, por supuesto que sí. Pero tenemos que hablarle con sinceridad al pueblo panameño. La situación fiscal del próximo gobierno no va a ser la misma de los anteriores dos gobiernos. Nosotros vamos a heredar una situación en donde la economía regional está pasando por un mal momento. Eso está afectando las recaudaciones en Panamá y el desempeño económico de Panamá. Tenemos una situación en donde habrán proyectos de continuidad que van a significar compromisos por arriba de los 7.000 millones de dólares para el próximo gobierno. O sea, el próximo gobierno es el que va a tener que pagar la línea 2 del metro, el próximo gobierno es el que va a tener que pagar Colón, el próximo gobierno va a tener que pagar la línea 3 del metro, el próximo gobierno va a tener que pagar el cuarto puente sobre el canal. Una deuda aberrante. Entre otros proyectos. Digo, esto inició con el gobierno de Martín Torrijos, que se ideó la figura de ser llave en mano y le pasó 200 millones de dólares al siguiente gobierno. Martinelli le pasó 5.000, 6.000 millones de dólares, no sé ni cuántos a este gobierno. Y este pasará a 6.000, 7.000 millones al próximo gobierno. Entonces, llega un momento en que tú no puedes decirle al país, no, que yo voy a hacer 20.000 millones de dólares de inversión en el próximo gobierno. No, señor, usted va a tener que pagar 7, 8.000 millones de dólares solamente de los compromisos que va a heredar del gobierno anterior al suyo. Lo que interpreto lo que usted me acaba de decir es que esto ya lo analizó con su equipo y yo creo que por ahí va la cosa. El candidato que vaya a estar prometiendo más allá de la cuenta en términos de inversión pública va a estar mintiendo. Creo que eso es real y yo le agradezco y felicito su sinceridad porque de aquí en adelante van a comenzar todas las promesas de estas que normalmente vienen antes de una campaña y la mayoría son irrealizables. Y en términos económicos lo que usted plantea es la realidad. Eso no podemos tapar el sol con una mano. No, ignoran el endeudamiento que tenemos nosotros. Así es. Mira, y yo espero realmente que lo mantenga hasta que llegue la campaña si gana el domingo, ¿no? Seguro de eso. Panamá Check. Mira, es evidente que así va a ser. Mira, tengo una hipótesis con respecto a esta campaña. La gente va a evaluar a cada candidato de acuerdo, por decirlo de una manera, a un índice de confianza. ¿Le puedo o no le puedo creer lo que me está diciendo? Así es. Porque hay una crisis de credibilidad hoy en día. No solamente hacia el gobierno, en general, hacia la política, hacia los políticos, hacia los partidos. La gente dice, no, esto siempre viene, está echando cuentos. Entonces, la gente va a exigir, creo que por lo menos el votante clase media profesional va a exigir, quiero que me expliques qué es lo que vas a hacer, pero también que me digas cómo lo piensas hacer. Exactamente. ¿No? Entonces, por eso nuestro planteamiento es, revisen no solamente lo que están diciendo los candidatos, revisen su trayectoria, porque lo que ha hecho te dice mucho más de lo que podrá hacer que lo que dice. Señor, oiga, hay un tema que no podemos desviarnos. El sector agropecuario
está en una situación ruinosa, ¿ok? El devastador efecto ese que han tenido las importaciones, de una manera descontrolada, incluso de una manera desleal. Se ha permitido en época de producción traer productos de fuera, de una manera desleal. Yo quiero subrayar eso. Ha afectado a los productores nacionales. Y Panamá debe tener en consideración lo que se llama la autonomía alimentaria. Nosotros no podemos seguir dependiendo nada más de fuera. ¿Usted qué ha pensado con su equipo acerca de cómo paliar esa situación del sector agropecuario en Panamá? Mira, lo primero que definitivamente hay que proteger al sector agropecuario de importaciones que caigan a 10 tiempos, ¿no? Porque sí va a ser siempre necesario importar, porque tenemos rubros importantes en donde la producción nacional no cubre la demanda. Pero no hacerlo en forma descomedida, como hasta ahora, donde se ha dejado a un lado la producción nacional. Exactamente, a eso me refiero, que yo no puede ser a destiempo. O sea, dejar la respuesta para después de la pausa aquí en Debate Abierto, importante. porque hemos abarcado tanto el tema judicial como el tema económico, y ya estamos entrando en el agro, aquí en Debate Abierto. La comida, el alimento. El alimento, la comida, y que en este momento es tema importantísimo de discusión y va a ser importante también para la campaña política. Ya regresamos aquí en Debate Abierto. Solamente por negocio. Entonces, ese es parte de los males que yo creo que nosotros hemos estado sufriendo, ¿no? Sí. Como Y dice el dicho, bastante, la ¿no? comida es la paz. Usted escuchó esa frase, ¿no? Y ahora con China, puta, China se lleva todo, atenógenes. Todo. Usted va a China, ver ahora que va a China, para que se dé cuenta que realmente China se lleva No, todo. estoy clarito. Chule. Mire, Napoleón Bonaparte dijo en su momento, Mira. Napoleón, y búscalo ahí, Napoleón dijo, Y todo. el día que China despierte, que el China despierte, y ya bostezó y todavía ya se despertó Lito, China. nosotros no somos ni un todo Panamá ni un corregimiento de China. No, por eso, no, por supuesto, no, pero Sí. quiero Vas a decirte ver, o sea. que el jalón ese atenógenes, me explico, vamos a terminar comprando todo en lata y vaina, ese es el problema. Todo va, Lo poco que- la etiqueta, lo poco- el etiquetado lo- va a ser sí, sí. gringo, olvídate, el etiquetado es en chino. Lo poco que nosotros producimos esa vaina, Sí. No, pero Y digo, esa historia que no exporten a China. Sí, a ver Sí, hombre. cómo logras exportar a China. Chu. no, pero espérate, están hoy precisamente certificando la planta de carne de coclé los chinos Está bien. para permitirles exportar a... Sí, cómo a no. China. Trata. Cuando en el primer pedido no sí, pero puede es que el llegar. problema es, no, fíjate que el problema de los chinos no, los chinos no tienen, o sea, ellos no van a competir contra nosotros en el sentido de que ellos están ahora mismo es comprando, o sea, el problema que ellos tienen es que ellos no tienen la producción suficiente en China ahora Es mismo que esa es para parte- la cantidad de gente que No, tienen. el problema que tenemos acá es que no tenemos la cantidad suficiente para llenar las expectativas. Y Ah. eso es, los chinos te van a decir, está bien, oye, hagamos el negocio. Necesito 3 contenedores al día. O 3 contenedores a la Ah, semana. no, pero espérate, pero es que, Ahí viene pero es que entonces donde, pero es que donde está el Pasó a Costa potencial, Rica, pero es que ahí es oferta y donde está el demanda, potencial oferta y para Panamá, si lo sabemos aprovechar. Porque si ellos te dicen a ti, yo te puedo comprar 3 contenedores a Panamá, pero Panamá no produce 3 contenedores, entonces Panamá puede comprarle a Nicaragua, a El Salvador, a cuestiones, que véndemelo a mí y revendemos. Bueno. y revendemos. Y tienes Hubo- un negocio que hoy en día no tenías. Hay un caso de éxito y es de Chile, Ajá. así, ¿no? Ajá. Porque el mayor suplidor de aguacates en China, que los chinos comen mucho aguacate, era Australia. Y Chile le quitó el puesto a Australia. Y hoy en día es el mayor importador en China de aguacates, es Chile y no es Australia. Pero es caso de ese rubro Sí. puntualmente. Lo que pasa es que, ¿no? por ejemplo, mira, yo tomé un diplomado en comercio exterior con chilenos. Y ellos, una de las cosas que ellos decían era eso. O sea, cuando tú tienes un tratado de libre comercio, la oficina de promoción del país lo que tiene que buscar es las oportunidades. Hombre, si tú tienes la posibilidad de exportar aguacate a China, pero tú no produces suficiente aguacates en China, bueno, eso no quiere decir que ya te echaste bueno, no puedo. Tú lo que puedes decir, bueno, le compro aguacates a Costa Rica, que no puede exportar a China, yo sí, se los compro a ellos y yo se los vendo a China. Pero bueno, me hice un negocio de intermediación ahí, que no tenía. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la parte, te digo que Panamá podría aprovechar para Claro. convertirse regionalmente en el...
vamos a terminar comprando aquí un poco de vaina. Continuamos aquí en Debate Abierto y ya en la parte final yo creo que ha sido una conversación provechosa. Hemos hablado temas puntuales con el precandidato a la presidencia por el panameñismo, José Isabel Blandón. Hemos hablado de justicia, hemos hablado de presidencialismo, hemos hablado de economía y ahora estamos hablando de agro, señor Adames. Oiga, usted decía algo, señor Rodríguez, importante. En este país, el valor de la palabra se ha envilecido, desgraciadamente, por parte de algunos políticos, no todos. El señor candidato José Blandón Figueroa ha tenido el cuidado, la mesura de no traspasar esa frontera hasta ahora invisible entre la prudencia y la imprudencia. Usted ha sido en eso y me alegro muchísimo porque no está haciendo alarde de una politiquería, señor Blandón. Yo no acostumbro a reconocerle cosas que no lo merece, quiero decirlo. Señor Rodríguez lo digo de una forma más indirecta, pero yo lo digo en forma directa y ojalá que así sea. Pero cuando yo le hablo a usted de que ahora Panamá tiene un socio que además ya tiene relaciones diplomáticas con nosotros, que es China. Y ha generado China mucha noticia en Panamá por diversas razones que no vamos a entrar ahora, pero cuando yo le hablo a usted de la necesidad de que Panamá disponga de suficiente alimento para sus ciudadanos, yo estoy hablando es de la forma de que el agro, la producción nacional, sea más consolidada. Y eso tiene el presidente del momento, el presidente de la República, la oportunidad, hombre, de reivindicar un poco ese desprecio con que se ha mirado a ese sector. Por eso le pregunto a usted, ¿qué cosas novedosas usted cree que puede implementar para consolidar un poco eso y no tener nosotros a más corto plazo posible un problema de desabastecimiento? Bueno, mira, en días pasados la Cámara de Comercio hizo un foro sobre institucionalidad, lo hemos mencionado aquí antes, y la tesis central del foro es que si nosotros no mejoramos la institucionalidad del país, a mediano y largo plazo, eso va a facturarnos en el desempeño económico del país. Entonces, es importante mejorar la institucionalidad. Eso es tanto cambiar el mismo organigrama del Estado, mejorar cómo están integradas las instituciones, como mejorar y simplificar procesos dentro de las instituciones. Entonces, en cuanto al sector agropecuario, yo pienso que hay que hacer una mirada profunda sobre el MIDA, el BDA, el ISA, el IMA, AUSA, IDIAP, ARAP, y ver realmente si cada una de estas instituciones está hoy cumpliendo o no con el rol que se supone deben cumplir, si deben pasar por una reingeniería institucional, si deben consolidarse instituciones o deben mantenerse cada una por separado. Por ejemplo, una discusión que creo que debería hacerse es si el BDA y la parte de cartera agropecuaria del Banco Nacional deben seguir operando por separado o debe ser una sola institución. O el rol de Lima también, ¿no? El rol de Lima, que ha pasado a ser prácticamente el que organiza ferias, comprando incluso productos fuera del país, que no era el rol que debía tener el Lima. Es que le dieron ese rol en el gobierno pasado. Una confusión. Entonces, toda esa serie de situaciones habría que sentarse a evaluarlas. Para mí, pensando a futuro, el IDIAP es quizás la institución más importante del sector agropecuario del país. Nosotros tenemos que apostar a un IDIAP que tenga los recursos para poder hacer más investigación, para poder apoyar en innovación y tecnología del sector agropecuario, un IDIAP que se vincule más con el sector agropecuario, o sea, que haya esa interacción sector privado, sector público y la academia, las universidades, para que se pueda trabajar en investigación que sea pertinente al sector, porque de nada vale que en el IDIAP se ponga a investigar algo que no tiene interés para el mercado, para lo que están produciendo. Entonces, esas son cosas que siento que es importantísimo hacer, porque tú tienes el caso de éxito de Holanda, pues que nosotros nos quejamos de las importaciones de Holanda hacia acá, pero Holanda es un país mucho más chiquito que Panamá, que es una potencia agrícola, y es una potencia agrícola gracias a que decidieron invertir y apostar fuerte a la innovación. Y creo que Panamá tiene que ir por ese camino. No vamos a ser Holanda, pero podemos ser una potencia a nivel regional. Aspiremos, ¿no? En muy corto tiempo si decidimos concentrarnos en apostar a lo que es tecnología e innovación. Ya que hablamos de agro, creo que esto está muy ligado al siguiente tema y es relaciones con China. Por el tema del Tratado de Libre Comercio con China. O sea, y que esperamos que se firme este año o que termine de negociarse esto al principio del próximo año. Pero esa relación con China,
más allá del TLC y de todo, ¿cómo la quiere manejar usted? Y se lo digo porque en esta semana todos los reflectores han estado puestos sobre el gobierno con la visita del secretario de Estado, que no siempre llega a los países, pero que llegó a Panamá y parece que dejó un mensaje de mucho cuidado con China. ¿Usted qué piensa? Mira, dos reflexiones de carácter general. La primera es que creo que una de las decisiones más importantes que se ha tomado en los últimos 20 años en política exterior de Panamá es el establecimiento de relaciones diplomáticas con China. Eso es un tema del que se venía hablando hace muchísimos años atrás y no se tomaba la decisión por intereses muy particulares, ¿no?, de las ayudas que se recibían de parte de Taiwán, ¿no? Y todo, para nadie es un secreto aquí que ha habido y hubo insinuaciones de que había incluso apoyos de Taiwán a campañas presidenciales. ¿Insinuaciones? Insinuaciones, claro que sí, publicaciones que hubo incluso en Taiwán como acá en Panamá. No fueron insinuaciones. Continúe. Bueno. Ok. No. En todo caso, hoy en día tenemos la relación con quien teníamos tenerla, que es con China Popular, que es el segundo usuario del canal. Lo otro que a mí me parece importante señalar es que yo coincido totalmente con la visión del presidente Varela de que a Panamá le conviene fortalecer sus relaciones con el Asia-Pacífico. No es solamente la relación con China, es la relación con Corea, es la relación con Japón, es la relación con todas estas potencias económicas del Asia-Pacífico, que Panamá prácticamente le había dado la espalda a pesar de que estamos en el Pacífico, ¿no? Y yo creo que ahí hay mucho potencial futuro para el desarrollo de la economía panameña en fortalecer los lazos con todos estos países. Sí, pero definitivamente que sí reconozco que hay ciertos riesgos en la relación con China. Uno es, por supuesto que si China es el segundo usuario del canal, Estados Unidos es el principal usuario del canal. Y es nuestro principal socio comercial. Pero está claro que los norteamericanos están nerviosos, ¿no? ¿O no? Está claro, y si yo fuera gringo también estaría nervioso. Si China está creciendo y está bastante agresiva comercialmente hablando. No, están nerviosos de la relación de Panamá con China y ellos tienen una guerra comercial abierta con China también. Es que es el elemento ahora mismo que no estaba antes, el problema de la guerra comercial. Pero reitero, nosotros tenemos que ver esto en función no de los intereses de Estados Unidos o de los intereses de China, lo tenemos que ver en función de los intereses de Panamá. Esa me gusta, pero alcalde, entonces, tenemos tiempo corto. Yo no puedo dejar por fuera un tema importante. Podemos tener relaciones con China, que arreglamos la justicia, arreglamos todo. Pero sin salud no existe nada de eso. El Seguro Social le va a corresponder a usted, si llega al Palacio Presidencial, enfrentar ese tema. No conocemos los resultados de las finanzas, o sea, no hay una información actuarial, no hay realmente un conocimiento de cuál es el estatus de esa importante institución. ¿Usted qué haría al respecto, señor Blandón? Mira, lo primero y lo más importante es que conmigo pueden tener la seguridad de que va a tener un presidente que va a enfrentar el problema. No lo voy a pelotear, como decimos en buen panameño. Yo le voy a poner el cuerpo al problema y lo que me parece a mí que lo primero que tiene que ocurrir es transparentar las finanzas de la Caja del Seguro Social. Hay que poner sobre la mesa los informes actuariales, que todo el mundo tenga acceso a ellos y que podamos conocer cuál es la real situación de las finanzas de la Caja del Seguro Social. El tema de los medicamentos, vamos a hacerlo picadito. El tema de los medicamentos. Antes de entrar en los medicamentos. Usted acaba de dar una cita y un compromiso importantísimo. Usted le pone el pecho al problema de la Caja de Seguro Social, porque las últimas dos administraciones nadie le ha puesto el pecho, incluyendo la actual y la anterior, la anterior fue la del señor Martín Torrijos, que hizo un tema puntual de reformas. Llegó el señor Martinelli, que estuvo en el seguro, pasó por encima, llegó el señor Varela igual, pero usted acaba de decir que le va a poner el pecho. Sí, va a ser pública la finanza. Es más, yo te digo una cosa. No, vaya a ser pública la finanza, le va a poner el pecho al problema, que es mucho más profundo, que resolverlo, tratar de resolverlo. Te digo algo, en el gobierno de Mireya Moscoso yo fui parte en representación del Partido Panameñista del diálogo por la seguridad social. Estuvimos año y medio sentados ahí en una mesa de distintos sectores discutiendo el tema del seguro social. Saúl Méndez, compartí muchas horas de reunión en ese diálogo. Conozco la realidad de la Caja del Seguro Social. Fui parte importante del debate durante el gobierno del presidente Torrijos, cuando el PRD pretendía subir la edad de jubilación, que de hecho aprobaron el proyecto de ley que subía la edad de jubilación. Fueron las protestas en las calles lo que les hicieron echar para atrás. Yo fui el cantalante por parte de la bancada panameñista en contra de esa reforma. Así es, lo recuerdo. Entonces, en el 2012 escribí un artículo en la prensa donde le reclamé al presidente del gobierno Martinelli, al presidente Martinelli, que no estuvieran haciendo públicas los informes actuariales de la Caja del Seguro Social. Y lo mismo le reclamaría al actual gobierno. Por eso lo que señalo es, nosotros tenemos
que comenzar siendo transparente. Hay que compartir la situación real de la Caja del Seguro Social con todo. A ver, porque la caja no es del gobierno, la caja es de todos los asegurados. Una Oiga, más, tenemos ya un minuto. se nos acabó el tiempo, señor La Adame. reforma Bueno, de la ley déjame orgánica. pedir el voto, casilla sí, uno. sí, antes de terminar, pida el voto porque nos vamos y nos quedamos. Bueno, quiero pedirle a todos los panameñistas que no dejen de ir a votar el 28 de octubre, este domingo, que ejerzan ese derecho al voto y, por supuesto, pedirles con mucha humildad su voto de confianza para quienes habla José Blandón en la casilla número 1 de la papeleta presidencial. Después del domingo Muchas tenemos que gracias. traerlo. Después del No, domingo lo traemos. después del domingo, si gana, pues regresa aquí a debate. Aquí estaremos Muchas como gracias. candidato presidencial. Muchas gracias por acompañarnos, señor Blandón. Terminamos. Será hasta mañana en Debate Abierto. Buenas noches a todos.